debate. El debate del día con Hernán Coria. Hernán, ¿cómo estás? Un placer, bueno, obviamente, estar nuevamente aquí, por supuesto, con el debate, no con el día caluroso. Llovió un poquito, hace un ratito, 4 o 5 gotas nada más. Es toda la lluvia que hemos tenido por estos lados, ¿no? 14 milímetros tuvimos en la En la madrugada. madrugada. Ahora 3 o 4 gotas nada más y bueno, vamos a ver qué pasa el resto del día. Sí, esta parte de Córdoba complicado, ¿no? Con Ciudad y mucha más serranía. lluvia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que obviamente es recontra actual, pero también si nos remitimos en la historia de la Argentina, es de una lucha de tiempos, de hace muchísimo tiempo. Hemos ya hablado en alguna oportunidad con los rectores de aquel famoso paro docente extendido, por ejemplo, en el año 87, en el gobierno de Alfonsín. En todos los gobiernos, en realidad, los docentes universitarios tuvieron el paro porque siempre estuvieron, digamos, como se dice en la jerga, corriendo detrás, ¿no? De los ingresos. Generalmente el docente no está bien pago y en la universidad muchas veces menos todavía. Y bueno, ayer hubo una movilización multitudinaria, ¿no? En Córdoba, de docentes, de estudiantes, en el reclamo tras lo anunciado por el gobierno nacional, que comienza ahora el próximo 29 de octubre ya con la auditoría en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y el tema de, obviamente, la educación pública, la reducción de presupuestos y sobre todo, bueno, la recomposición salarial de los docentes. Exacto. Hemos visto y tocado ya este tema desde la arista y punto de vista de los rectorados, desde la parte gubernamental, pero bueno, queríamos conocer desde adentro, desde el corazón mismo de la universidad y sobre todo de las facultades con los docentes. ¿Qué pasa con los docentes? ¿Qué piensan los docentes? ¿Qué es lo que están viviendo los docentes universitarios? Y por eso agradecemos, ya nos aguarda hace un ratito, Marta Pereira, quien es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, precisamente de la Facultad de Ciencias de la Información, ¿no? Que bueno, hace ya tiempo, obviamente, que tiene experiencia en la docencia y que está viviendo seguramente lo que vamos a charlar ahora. Marta, Hernán Coria, Ivana Morales les saludan. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto compartir la mañana. Un placer también Gracias, para Marta. nosotros. Bienvenida. Bienvenida, Marta. Bueno, la mirada docente me imagino que debe ser la mirada crítica, por supuesto, ya desde los puntos que se están estableciendo, la universidad pública, el presupuesto universitario, los saberes docentes. Bueno, ¿cómo la están viviendo ustedes desde adentro? Que me imagino debe ser alguna reminiscencia de algo del pasado también, ¿no? Sí, hay reminiscencias, todo vuelve. Nosotros sentimos que hay una cuestión como de ideológica de fondo, ¿no? La educación superior siempre tiene que estar como dando muestras, justificando, fundamentando la relevancia que tiene para la sociedad argentina. Es como lo que no comprendemos en esta ocasión y la particularidad que tiene esta ocasión, independientemente de las afectaciones en términos presupuestarios, tanto para el funcionamiento como para los salarios docentes, lo que realmente es novedoso es la hazaña del hostigamiento, con abiertos insultos, descalificaciones, mentiras hacia las personas que constituimos la comunidad universitaria, tanto desde los rectores, los funcionarios, como los docentes y hasta los estudiantes. Estamos siendo objeto de difamaciones, injurias, mentiras. Este ataque es novedoso respecto de los históricos problemas de financiamiento que son motivo de reclamos casi cíclicos en más de un gobierno. ¿Y en qué creen ustedes que se argumenta esto? Digo, en un ideal del gobierno nacional, de esta gestión, de pensar que dentro de las universidades se politiza todo, que generalmente siempre se decía ahí están los zurditos. ¿En eso está basado o hay, digamos, un argumento real? Es profundamente ideológico. Nosotros entendemos que la ideología del gobierno pretende la eliminación del ámbito público
y en ese sentido, la forma en que entiende lo público es la eliminación del Estado en tanto tal. Digo, cuando se habla de anarcocapitalismo estamos hablando de eso. Hay que partir, Hernán, que el espacio público es el espacio en donde confluimos. Las instituciones, las escuelas, las religiones, el Estado con todas sus organizaciones, sus instituciones, sus organismos, los individuos organizados en colectivos, movimientos, asociaciones y demás, los individuos de forma individual, yo ciudadana participo del espacio público y el mercado también participa del espacio público. En la ideología de este gobierno, el Estado no debe existir, el espacio público debe ser ocupado por la individualidad de las personas y reguladas por el mercado. Cuando uno habla de ideología, uno no habla de una mala palabra. Hay una asociación entre la ideología y las ideas de centro-izquierda o izquierda que es errónea, es falsa. La ideología no es más ni menos que las formas de sentir, pensar y vivir el mundo que tenemos las personas en distintos momentos históricos. En este momento histórico del siglo XXI, con la tecnología, con los avances científicos, con los avances en términos políticos, lo que se está viviendo es una ideología absolutamente polarizada. Es decir, hay una forma de sentir y pensar que el mundo debe funcionar de una manera y en oposición a otra que se la ve como tan nociva que hay que destruirla. Ese es el estado de cosas. Vivir nosotros en esa tensión entre quien quiere eliminar a quien es diferente es verdaderamente estresante, angustiante y además incomprensible. La humanidad ha arribado a consensos sobre cómo convivir. Digo, las Naciones Unidas surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad se estaba destruyendo a sí misma. Hay consensos, pero en este momento histórico que estamos viviendo, no solamente en Argentina con este presidente, estoy hablando también en el mundo, hay claramente un ataque a los modos habituales de convivencia que la humanidad se había dado desde mediados del siglo XX a esta parte. Marta, consultarte cómo están las actividades, digamos, con estas clases públicas, con las facultades tomadas, cómo está haciendo allí en la Facultad de Ciencias de la Información, ¿están brindando los contenidos, están asistiendo? ¿Cómo vienen llevando adelante estos últimos días? Las asambleas, inmediatamente después del veto en el Congreso, lo que ocurrió fue una secuencia de el modo de protesta que tiene un estudiante. El estudiante como modo de protesta tiene la toma, sí. Nosotros los docentes tenemos el paro, el no docente también tiene el paro. En el caso de las tomas, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la toma fue activa, es decir, se tomó una zona del edificio, pero se permitió la continuidad de la actividad no docente, que tiene que ver con lo administrativo, y se invitó a los y las docentes a que participáramos activamente con clases públicas, que sumáramos el tema del conflicto a los contenidos habituales que desarrollamos en nuestra currícula. Entonces hubo libertad ahí para que quienes quisieran adherir incorporando a sus contenidos las cuestiones de la crisis lo hicieran y quienes no pudieran continuar con el desarrollo de su desarrollo curricular. Es decir, una toma que fue más bien un momento de compartir y reflexionar sobre lo que estamos viviendo. No fue una toma, por lo menos en comunicación, no fue una toma que pretendió paralizar, porque siempre entendimos que es funcional a lo que el gobierno dice. Seríamos funcionales si nosotros detuviéramos la vida universitaria. Entonces, esa es la modalidad. Por supuesto, la UNC es muy grande. Por supuesto, la UNC tiene 15 facultades, cada una de las cuales tiene una impronta
diferente, una cultura institucional diferente, entonces ha tenido matices, desde tomas totales con inactividad que han sido minoritarias, hasta tomas activas como la modalidad de comunicación, hasta otros modos que no implicaron toma, pero que sí implicaron involucrarse con el conflicto de otras maneras. Marta, hoy por hoy, porque bueno, mucho se dice también de la recomposición salarial de los docentes y se habla mucho desde, por ejemplo, los rectorados nos decían que en promedio, ¿no? El atraso salarial de un docente está entre el 40, 50 o 60% hoy en día, que es otro también seguramente de los puntos por los cuales ustedes están bregando esa recomposición salarial. ¿Cómo está hoy, digamos, ese atraso salarial de los docentes? El atraso quedó, recordemos que en el presupuesto ejecutado, que se va ejecutando de 2024, ya estamos en términos reales un 30% por debajo de la inflación, ¿no? Recordemos la devaluación que hubo en el mes de diciembre, eso ya nos colocó un 30% debajo. El proyecto de presupuesto 2025 es un 40% inferior al de 2023. Claro. Por eso los rectores están diciendo que vamos a llegar al 70% de atraso. La inflación actual es del 101% de lo que va de 2024 y a nosotros, después de ese congelamiento post-devaluación, de manera unilateral, porque el gobierno no va al diálogo con los gremios, de manera unilateral impuso un 6,7%. Que de ninguna forma se acerca a lo que venimos perdiendo. Pero ahora el problema es lo que está presupuestado en el presupuesto 2025. Entonces, hay formas de destrucción, porque también el gobierno dice, nosotros no queremos educación pública y no queremos arancelar. Sin embargo, una cosa es lo que decimos y otra es lo que hacemos. El vaciamiento es una forma también de destrucción ni tan a mediado plazo. La verdad es que no sé, en 2025 no solamente es la función docente la que se detiene. Lo que se detiene, y es lo más grave, y por lo cual nosotros luchamos, es que cuando se detiene la universidad pública, se detiene el crecimiento productivo del país. Claro. La Universidad Nacional de Cuba tiene una muy fuerte presencia con el sector productivo, el sector agro y metal mecánico productivo. Una fuerte vinculación. Si la universidad se detiene el país. Y eso es por lo que estamos luchando. Sí, incluso también en el ámbito investigativo, y ya la Universidad Nacional de Córdoba en cierta forma es modelo en ese sentido. Ahora, de cara a lo que viene también, porque se hablaba del tema exámenes, noviembre, por ejemplo, ¿qué puede llegar a pasar? O sea, ¿qué es lo que ustedes van avisorando de lo que queda de este año en cuanto también al plan de lucha? La última asamblea gremial de ADIUC, que es el gremio que nuclea a los docentes de Córdoba, hubo una moción de no toma de exámenes, pero no fue la moción que ganó. Hasta ahora lo que nosotros vamos viendo es que nosotros en diciembre tenemos 2 turnos, uno en noviembre y otro en diciembre. Por ahora hay una idea, hay un consenso sobre tomar uno solo de esas mesas. Mantenernos en contacto con los estudiantes. También hay una cuestión que es que nuestros propios estudiantes no terminan de conocer el conflicto. Hay una simplificación de la problemática que en 2 o 3 titulares parece resumir todo, ¿no? Y hay ahí un esfuerzo de explicación, un esfuerzo descriptivo por parte de la comunidad que es un trabajo también con nuestros propios estudiantes. Sí, que incluso también desde la distancia, nosotros aquí en el interior, la gente por allí no alcanza a comprender todo lo que significa, ¿no? Estos anuncios del gobierno. Y por el otro lado, esto es una impresión mía, Marta, no sé si la tiene Ivana, pero me da la impresión que este gobierno en muchos temas va con ensayo y error, digo, porque por un lado va por el tema de las auditorías, de reducir el presupuesto a las universidades, el tema de la educación pública, y por el otro lado dice que en la política nacional puso en tercer lugar la educación universitaria, primero lo previsional, después lo económico y después lo universitario y lo educativo. Entonces no se comprende, hay contradicciones permanentes, ¿no?
A mí me parece que lo único que está claro en términos del accionar que está desarrollando el Estado Nacional es está desplegando múltiples frentes y en ese desplegar tantos frentes está obteniendo esto, digamos, no hay profundización ni complejización de los temas, no hay discusiones complejas. Nosotros estamos logrando sostener la discusión sobre lo universitario y lo estamos obligando al gobierno a que mantenga eso en agenda, porque si no ya nos hubiera tapado lo de la AFIP, ya nos hubiera tapado lo de... Es decir, sí, todos los días está desarrollando 4 o 5 acciones, claro, pero es una política comunicacional y de gobierno muy clara. Con lo que tenemos que tener claridad es... como en nuestras convicciones centrales, ¿no? La educación en Argentina es un pilar. La educación en Argentina, la educación pública de primaria, secundaria y universitaria es patrimonio nacional. Y en eso hay que tener la claridad y la convicción de lo que estamos defendiendo, independientemente de las simplificaciones. Tiene que ser así, efectivamente. Sí, efectivamente. Tal cual. Bueno, Marta, le agradecemos el tiempo que nos ha dispensado. Vamos a seguir charlando porque nos interesa y muchísimo, por supuesto, conocer cómo va todo, pero también decirle a la gente que Marta no es una docente de hoy, es una docente que ya lleva trayectoria en la universidad y lo estoy diciendo como para darle un marco, ¿no?, de introductorio y decir, bueno, sabe de lo que está hablando porque ha vivido muchas de estas etapas, pero bueno, esta etapa parece ser distinta en ese aspecto, como lo decía Marta. Así que le agradecemos, Marta, y como siempre, muchísimas gracias por seguir formando generaciones de argentinos, donde otrora la Universidad Argentina era reconocida en el mundo. Ojalá la educación argentina se mantenga de esa manera, ¿no? Les agradecemos a ustedes que nos permiten seguir contando lo que está ocurriendo y qué peligro representa, sobre todo para nuestro futuro, para nuestras futuras generaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Buen día, hasta luego. Bueno, las deudas eternas de los gobiernos, ¿no? Sí. Con los docentes, con los jubilados. Y algunas, digamos, Marta decía que era diferente esto en el ataque que está haciendo el gobierno, bueno, desde desnostar la educación pública, desde la agresión, que eso es lo que ha cambiado para ella a lo largo de la historia. Pero a lo largo de la historia, las universidades tuvieron bajos presupuestos, fueron, en este caso, siempre peyorativamente calificadas como un nido de zurditos o de vagos. Sí es cierto que por ahí hay algunos puntos hay que rever. No puede haber estudiantes crónicos que estén 30 años estudiando, por supuesto. Tenés que tener un tiempo prudencial y recibirte. Si no te recibiste, bueno, puede ser que tengas que empezar a pagar porque si querés estudiar, pero estamos hablando de que se está hablando de formalizar la educación en el ámbito privado, cuando la República Argentina ha formado, y no voy a nombrar a ninguno, pero bueno, por ejemplo, hablemos de grandes científicos, hablemos de grandes médicos, ha formado y lamentablemente después los exportó. ¿Por qué? Porque la educación pública era muy buena formación, pero después en el ámbito laboral no era tan bueno. Pero volvemos a eso. La educación, como decía Marta, es el pilar fundamental. Millones de argentinos, si no hubiese sido por la educación pública, nosotros, si no hubiese sido por la educación pública, no hubiésemos podido estudiar, efectivamente, sí. Siempre con la bandera de la educación pública. Recordemos la primera marcha, si nos vamos atrás, fue multitudinarias como la siguen siendo ahora. Sí. Salió todo un país a dar su opinión al respecto. Lástima que por ahí se inmiscuye también el tema político, o algunos se, digamos, amalgaman mal al reclamo educativo para meter lo político, pero bueno,
todos saben quiénes son y todos sabemos quiénes están reclamando por educación y quiénes lo hacen por intereses propios, ¿no? Exacto. Bueno, Hernán, tema fuerte, tercera marcha universitaria, una síntesis de Córdoba, pero esto ha sucedido a nivel país. Sí. Hay muchos temas de actualidad porque no pasamos del asombro. Primero que se quería tocar el tema del divorcio, que hace poco salió, pero ahora tenemos que nos sacaron la FIP, así que el viernes no sé con qué tema se va a